Hola. Vídeos de From Zero to Hero. Vamos a empezar desde lo más básico, que es descargarnos la aplicación. Para ello tendremos que venir a esta página web, que os dejaré en la descripción del vídeo. Vamos a venir a opciones avanzadas de descarga. Vamos a seleccionar el idioma que queráis utilizar y en este caso voy a utilizar el español. Voy a descargar, versión 64. Como veis, se descarga un instalador. Y comenzáis la instalación. En este caso, idioma es el español. Siguiente, aceptáis los términos. Siguiente, creamos un acceso directo en el escritorio y comienza la instalación. Muy bien, pues una vez que termine la instalación, eh, vamos a intentar conectarnos al servicio de Power BI y la nube, para lo cual deberéis tener una cuenta de Microsoft. Si no tenéis ninguna, pues es gratuito. En office.com, por ejemplo, os podéis dar de alta en una. Y bueno, pues ya finalizado. Vamos a darle a finalizar y se va a iniciar el desktop. Muy bien. Vale. Pues si os dais cuenta, yo ya estoy conectado, ¿vale? Porque yo trabajo con él. Podríamos cerrar la sesión. Voy a comenzar como si no estuviera conectado, pues tendríais que iniciar sesión. Vamos a escribir el email. Vamos a continuar. Voy a seleccionar la cuenta. Vamos a meter la clave. Y muy bien, ya estaríamos conectados con nuestro usuario en el servicio de Power BI Service. ¿De acuerdo? Vale, fenómeno. Pues nada, ya tenemos, esta es la pantalla de inicio cuando arrancamos la aplicación. No tenemos ningún dato, evidentemente. Lo que yo os quiero explicar un poco es cuáles son las partes que tiene la aplicación y al final cargaremos un archivo de datos muy sencillo. Em, Power BI, como os explicaba en el vídeo de introducción, tiene tres fases o tres partes básicamente, ¿no? Esta parte de aquí, y cada una de ellas además va a tener sus propios menús. Esta parte de aquí, la que se llama modelo, es donde nosotros vamos a poder importar los datos, ¿vale? Aquí es donde vamos a hacer las conexiones a los orígenes, aquí es donde vamos a ver las relaciones en las tablas, aquí es donde vamos a ver las cardinalidades entre las tablas, aquí definiremos las relaciones, aquí se hacen muchas cosas, ¿vale? Es muy importante esta parte porque modelos complejos, a los modelos hay que hacerlos lo más sencillo posible, no se trata de hacer modelos extra enormes, se trata de hacer modelos sencillos, sin datos redundantes, sin datos que hagan ruido. Y es muy importante conocer bien o trabajar bien e invertir tiempo en esta fase porque es la que al final nos va a permitir luego ir mucho más rápido. Esta parte de aquí, que es la de los datos, cuando carguemos datos, lo que nos van a aparecer aquí a la derecha son todas las tablas, ¿vale? Con los datos que hemos cargado, ¿de acuerdo? Como veis, eh, no tenemos cargado ningún dato, lo veremos luego. Y la tercera parte es la parte de la visualización del reporting, ¿vale? Eh, Esta es la última fase del proceso, es la que le suele gustar más a la gente, ¿vale? Entonces aquí luego cada uno pues tiene su propio estilo a la hora de hacer informes y bueno, pues unos tienen más habilidad, otros tenemos menos, pero en definitiva al final la práctica es lo que os dará hacer informes que visualmente sean bonitos y que además ayuden al usuario, ¿no? Como os decía, el proceso se inicia aquí en la zona de datos. Eh, antes de nada deciros que existen dos maneras de trabajar con los datos en Power BI.
existen dos formas de conectarse. Una es importando los datos, que es la que vamos a ver hoy, y otra es la que se llama Direct Query. Y la diferencia entre ambas es que en el caso de la importación nos vamos a traer los datos a nuestro modelo, vamos a poder trabajar con ellos. Y en el caso de Direct Query no nos traemos los datos, sino que lo que hacemos es trabajar con el esquema del modelo de datos, ¿de acuerdo? El Direct Query lo veremos en otra ocasión. Además, deciros que no todos los orígenes soportan Direct Query. Por ejemplo, web no soporta Direct Query, con lo cual se utiliza en alguna ocasión, pero lo más habitual es que importemos los datos, ¿vale? Entonces, la forma en la que importemos esos datos y los tratemos posteriormente es lo que va a hacer en gran medida que nuestro archivo tenga un tamaño considerable y que tarde más o menos luego las tareas de refresco cuando subamos los archivos a Power Service. Entonces ya haremos un vídeo solo dedicado a cómo mejorar el rendimiento de los archivos Power BI y reducir su tamaño, pero hoy nos vamos a centrar en la importación de datos. Como decía, existen muchos orígenes de datos dentro del modelo. Vamos a obtener datos y lo primero que vamos a traernos es un libro Excel, ¿de acuerdo? Pues tengo aquí uno. Leéis y aquí como veis en el caso de los Excel nos va a decir que está encontrando aquí si hubiera más pestañas en ese archivo pues habría más iconos como este con el nombre de las pestañas. Os traéis la que necesitéis y le dais en este caso a cargar. Vale, pues esperamos un momentito. Y muy bien, ya tenemos nuestra primera tabla. Como veis en este caso es muy sencillita, no tiene nada, simplemente es una columna tickers con los tickers de las acciones del mercado continuo, ¿vale? Bien, lo siguiente que vamos a hacer es, vamos a seguir un poco el orden de esto. Vale, el caso de conjunto de datos de Power BI y flujos de datos de Power BI no lo vamos a ver de momento. Estos orígenes están disponibles cuando tenemos una versión Pro y podemos conectarnos al servicio de Power BI Service. Tendremos disponibles estas conexiones a conjuntos de datos y sobre todo a flujos de datos de Power BI, ¿vale? Esta opción es la que yo utilizo habitualmente cuando trabajo, ¿vale? Ya veremos más en profundidad porque es muy interesante, ¿de acuerdo? Dataverse, pues Dataverse es una tecnología de almacenamiento de Microsoft, ¿vale? El que tenga un espacio de Dataverse, pues simplemente tendrá que conectarse y nada, es muy sencillito, es parecido al SQL Server, ¿vale? Vamos a SQL Server, en este caso yo no tengo, dejadme que abrir, no me sé el nombre del servidor. Eh, Si no tenéis instalado un SQL Server, pues os dejaré en la descripción un enlace de descarga y versiones gratuitas para poder trabajar con ellas. Em, igualmente os dejaré en la descripción un link a las bases de datos gratuitas de Microsoft, que son con las que yo voy a trabajar, para que podáis, si queréis, tener los mismos datos con los que trabajo yo. Bien, este es el nombre del servidor. Me voy a conectar además. Aquí voy a cancelar este. Voy a dar con este. Bueno, pues aquí pondréis el nombre del servidor. Recordad que este es un servidor local. Si tuvierais un servidor remoto, pues habría que poner la IP, el puerto de conexión que tenga habilitado ese SQL Server y además os pediría las credenciales. Aquí, como veis, en este caso, SQL Server te permite conectarte vía importación o vía Direct Query. Vamos a darle a importar, ¿vale? En opciones avanzadas es importante que veáis que aquí podemos introducir una instrucción SQL, podemos directamente escribir la instrucción. No lo vamos a hacer ahora, ¿vale? Pero en vídeos posteriores veréis cómo yo utilizo alguna vez esta opción para poder directamente eh, realizar consultas. ¿Cuándo es interesante? Por ejemplo, en este caso yo tengo acceso al servidor y podría hacer una vista, ¿vale? La que fuera. Eh, Podría hacer una vista, la que fuera, y
y tendría acceso a las vistas igual que nos vamos a conectar ahora. Vamos a conectarnos, por ejemplo, a Northwind. Eh, como os decía, podríamos conectarnos ahora, como veréis, nos van a aparecer todas las tablas de Nodewin. Aquí nos aparecerían también las vistas, ¿vale? Y aquí tengo acceso y puedo definir una vista. Pero muchas veces no tenéis acceso porque el control del servidor pues no es vuestro, evidentemente, es del responsable que sea en este caso. Entonces, aquí lo que podéis hacer es escribiros lo mismo que si escribiréis una vista y os podríais traer los datos igual, ¿vale? Esto a lo mejor no tiene mucha importancia ahora porque vamos a trabajar con sets de datos que son pequeñitos, pero cuando son grandes, creedme que es interesante. Entonces, os decía que vamos a poner aquí el servidor. No le voy a especificar ninguna base de datos, aunque podríais decirle una, ¿vale? Como habéis visto. Pero si no le dais a ninguna, pues en este caso, lo que os va a aparecer aquí, en vez de directamente las tablas de la base, os van a aparecer pues todas las bases de datos. Obviamente, cuando nos conectamos a un SQL Server nos va a pedir que nos autentifiquemos y en función de las bases de datos que podáis ver con ese usuario, que ya os digo que simplemente con permisos de BReader es suficiente. Entonces, como decía, las bases de datos que estén habilitadas para los usuarios serán las que veáis, evidentemente. Bueno, en este caso, pues nos vamos a traer, por ejemplo, la tabla de órdenes, ¿vale? La cabecera en este caso. Y veis que tenemos dos opciones. Bueno, aquí tenemos, esto de aquí abajo tiene un poco de peligro, sobre todo yo sé que puede parecer eh, muy tentador darle aquí las tablas relacionadas. Aquí lo que haría es que me seleccionaría todas las tablas que estén relacionadas con las tablas que yo estoy pinchando inicialmente. Entonces, insisto, puede ser muy tentador al principio, a lo mejor os ayuda, ¿vale? Con bases de datos que son pequeñitas os puede ayudar si seleccionáis esto. Vais a decir, oye, pues de la tabla esta que estoy seleccionando aquí, en este caso la cabecera de ventas, ¿con qué tiene relación? ¿Vale? Entonces él te las va a marcar. ¿M? Y puedes tú cargártelas todas. Yo no lo voy a hacer de momento, ¿vale? Yo no suelo trabajar con ello porque puede ser que nos descargue tablas que no queremos y después es complicado a veces encontrar cuáles te sobran. Entonces yo simplemente voy a traerme esta de las cabeceras de la venta, ¿vale? Y le voy a dar a cargar, aunque veis que tengo también la opción de transformar datos, ¿vale? La siguiente vamos a transformar datos. Vamos a cargarlo. Y veis que es muy sencillo. Vale, pues no sé, he marcado todas o algo porque me está trayendo todas las tablas. Bueno, es que solo he quitado la marca en algunas, no en todas. Entonces me van a aparecer aquí, pues como veis, este es el peligro que muchas veces, pues en un momentito, fijaros en qué se ha convertido esto, ¿vale? Entonces, bueno, pues ahora solo nos toca eh, eliminarlas en este caso, y así ya como se eliminan. Vale, podemos seleccionarlas, también podríamos haberlas seleccionado desde aquí. Vamos a borrarlas. Vamos a iniciar de nuevo el proceso. Dale un segundito, pero fijaros que rápido se trae los datos. La verdad es que trabajar con servidores de bases de datos es mucho mejor que trabajar con archivos, ¿vale? Además, los archivos tenéis que tener en cuenta que son fácilmente editables por los usuarios. Entonces, toda la transformación que hagamos del dato posterior puede ser que no valga y que haya que repetirla. Entonces, bueno, como os decía antes, vamos a traernos los datos de un SQL Server. Aquí le voy a decir además que la base de datos es Adventure Wars. Voy a importar. No sé si es 2019 aquí. Un momentito. Sí, es 2019. Es 2019. Vale, y nos vamos a traer solo la tabla de órdenes. Aquí podéis buscar en la base de datos que tengáis seleccionada, podéis buscar el contenido de alguna descripción del nombre de la tabla. En este caso, voy a traer esta. Venga, vamos a transformarla. Muy rápidamente, aunque no es el motivo del vídeo, será el siguiente. Aquí, como veis, una vez que yo he cargado los datos en el modelo, yo puedo transformarlos. Esto es una especie de ETL,
¿vale? En este caso voy a hacer algo muy sencillo, simplemente voy a quitar estas columnas que veis aquí, ¿vale? Que no me van a servir para nada, pues las selecciono todo y quito las columnas. Aquí, una vez que hayamos hecho la modificación, veis que se van aplicando los pasos aquí a la derecha. Vamos a guardar y cerrar, pero insisto que no es el motivo de este vídeo, con lo cual ya lo veremos en el siguiente. Bien, ya nos hemos traído un SQL Server también. Vamos a seguir aquí, esto ya lo veremos, ya lo veremos. Análisis Services, tengo un vídeo que os pondré el enlace al final donde veis cómo se puede trabajar con un Análisis Services. Web, pues en este caso podemos traer los datos de una página web. Entonces, para ello lo que tenemos que hacer será utilizar una URL, ¿vale? Tiene dos modalidades, el básico y el avanzado. Eh, bueno, aquí es cuando estamos pasando parámetros a una consulta de web, se utiliza el avanzado, si no, pues vamos a utilizar el básico. Vamos a abrir internet, por ejemplo, y vamos a buscar cotización valores bursátiles. Un segundo, vamos a quitar esto. Y aquí, en precios de la sesión, yo esta página ya la he probado. No en todas las páginas se pueden traer los datos, tienen que estar tabulados y además tienen que estar como una tabla. Entonces, vamos a pegar la página web. Tan sencillo como eso, no hace falta hacer nada más. Vamos a darle a aceptar. Y como veis, lo que aparece tenemos dos vistas, vista de tabla y vista de web. En la vista de tabla nos va a permitir, ha detectado que en este caso hay 7 tablas en esa página. Y si vamos pasando sobre ellas y pinchando, vemos los datos que tienen las tablas, ¿de acuerdo? Entonces, en este caso, pues a mí lo que me interesa es la tabla 5, donde me vienen pues todos los nombres de las compañías, en fin, los valores de cierre, de diferencia con el anterior, el máximo, el mínimo, ¿vale? Voy a seleccionarla y le voy a dar a cargar. Vale, como veis, pues tenemos otra nueva tabla con los datos de esa tabla que hemos visto antes, ¿vale? Y bueno, pues ya podremos trabajar con ellos. Perdón. Vale, aquí veis que, bueno, una fuente o data para los que trabajáis con RESTful APIs, pues aquí eh, yo no suelo trabajar con ellas, pero vamos a, aquí tengo un ejemplo de una. Vamos a ver los orígenes. Dejadme ver que he preparado una. Aquí, por ejemplo. Vale, este es en odata.org, pues tienen datos de prueba para que podáis practicar si queréis. Entonces, por ejemplo, le dais a esta y es exactamente lo mismo, ¿vale? Veis que aquí, pues tienes pues, los datos que contenga en este caso ese ejemplo, no los he visto tampoco, pero como veis, pues nos podemos conectar, ¿de acuerdo? Vale, consulta en blanco. Bien, consulta en blanco. Muchas veces no tenemos un conector adecuado, entonces hay veces en las que tenemos que conectarlo nosotros directamente. En este caso yo voy a utilizar esta consulta en blanco para traerme la fecha de refresco del informe. Es muy sencillito. Entonces, para la consulta en blanco os va a aparecer aquí, tendríais que ir, ya estamos dentro del editor de Power Query, ¿vale? Que ya os explicaré en el próximo capítulo lo que es, pero aquí, para que lo veáis simplemente en el editor avanzado, voy a quitar esto y voy a llamarle, por ejemplo, igual, the time. Vale, me va a traer una función, no hace falta, insisto, que sepáis lo que es esto que estoy haciendo, pero para que veáis, vamos a hacer conversión, y esto va a ser igual a table
Y aquí nos vamos a traer simplemente la fecha de actualización. Vale, y aquí nos vamos a traer conversión. Vale, le voy a dar a listo. Un segundito. No sé por qué me aparecía. Un segundito. Y aquí se me ha olvidado poner esto. Ay, madre mía. Aquí no le hemos especificado el número de columna, ¿vale? Va. Uno, fecha de actualización. Vale, como veis nos hemos traído la fecha de actualización, ¿de acuerdo? Entonces esto pues sería una consulta en sí. Va a aparecer una tabla, ¿vale? Con ese único dato que estamos trayendo. Bien, si no tenemos, bueno, aquí las aplicaciones de plantilla las veremos. Esto, si clicáis aquí, pues podéis traeros una plantilla, ¿vale? Para que veáis ejemplos. Si pinchamos en más, vais a ver que nos van a aparecer aquí muchos más eh, conectores para conectarnos a bases de datos, ¿vale? Aquí, por ejemplo, tenemos un XML, pues cuando tengáis que trabajar, si os dais cuenta hay sobre todo dos tipos de orígenes, uno que son directamente archivos y otro que son a bases de datos, ¿vale? Entonces, en este caso, todos los que sean de archivos son muy sencillitos, porque simplemente sería clicar, darle a conectar, seleccionaríamos el ejemplo, el archivo XML, y ahí los tenemos, ¿vale? Lo mismo para el JSON. Los que trabajáis con JSON, espera un momentito que se cargue. Vale, los que trabajáis con JSON, pues nada, lo mismo. Podremos conectar, pues aquí nos traeremos un JSON. Como veis es muy sencillo. Vamos a darle esto. Como veis es muy sencillo, ¿vale? Vale, aquí tendréis el JSON. Vamos a aplicar cambios. Aquí vamos teniendo todas estas tablas. ¿Vale? Una función curiosa, no. Esto cuando lo uséis será pues que encontréis un documento, un PDF donde está tabulado los datos, ¿vale? Entonces también podemos traernos incluso un PDF. Vamos a conectarnos. Aquí que tengo un ejemplo. Entonces va recorriendo el documento PDF y va viendo los datos que hay que están tabulados, ¿vale? Pues en este caso, pues yo quiero esta, por ejemplo. Los cargo también. A ver, estos del PDF, cuidado con ellos, estos sí que hay que tratarlos bien porque no suelen ser muy exactos. Pero bueno, en alguna ocasión nos puede sacar de un apuro. ¿Qué más tenemos? Vamos a ver. Hay uno interesante que no hemos visto hasta ahora, que es el de la carpeta. ¿Vale? La carpeta lo que me va a permitir es conectarme, como veis, pues a una carpeta. Me va a pedir ahora una ruta y lo que voy a hacer va a ser traerme los archivos que haya en esa carpeta. Entonces, es importante que esos archivos pues sean... ¿dónde lo tengo? Que esos archivos, como decía, sean coherentes. No podemos mezclar em, archivos que no tengan nada que ver, porque no va a funcionar. Ahora vais a ver que aquí lo que me está detectando es que en esa carpeta tengo
pues dos archivos, ¿vale? Como siempre, pues mm, me los puede, o sea, me los puede cargar por separado o me los puede combinar en una tabla. Yo los quiero combinar. Entonces los voy a combinar para que veáis y me permite combinar y cargar y combinar y transformar datos. Bueno, vamos a combinar y transformar datos en este caso. Como os decía, en estos dos archivos tienen la misma estructura de columnas, ¿vale? Los tipos de datos son iguales. Lo único en lo que se diferencian es que unos tienen datos de un año y otros tienen datos del siguiente, ¿vale? Para que veáis. Aquí, como veis, pues movimientos del 2019 y del 2020. Esto es muy frecuente que si os van mandando archivos, van poniendo en una carpeta archivos donde les van cambiando el nombre del mes y del año, por ejemplo, pues bueno, podéis hacer una carga de todos los archivos a la vez. Yo no soy muy partidario de trabajar con archivos en general, como os decía antes. Entonces, bueno, pues en este caso es movimientos. Veis que se ha agregado aquí una carpeta con una serie de pasos previos, incluye parámetros y demás, ¿vale? Eh, ya veremos esto cuando hablemos de los parámetros. De momento no os preocupéis mucho. Lo que tenemos que ver es que se nos ha generado una tabla de movimientos donde ha añadido una columna al principio que se llama source name, donde me está diciendo cuál es el origen del dato en este caso. Tendremos 2019 y 2020, ¿vale? Aquí veis los dos, pero me los ha combinado y perdón, me los ha anexado y me los ha puesto en una única tabla, ¿de acuerdo? Vamos a guardar y cerrar. Perdonad esto, no sé qué es. Me está poniendo un poco nervioso. Em, bueno, como os decía, Eh, bueno, después podréis ver que pues que tiene un montón de conectores, pues a SQL ya lo hemos visto, tiene todos los proveedores importantes de base de datos los tiene. Bueno, pues aquí tenéis Netezza de IBM, MySQL, Postgres, en fin, SAP HANA, que es la de SAP, Amazon Redshift, eh, eh, MySQL también lo tiene, en fin, pues tiene un montonazo, veis aquí. Si tenéis que conectaros a un, a un origen, pues buscáis por aquí y seguramente encontréis el que necesitáis, ¿de acuerdo? Y por último, pues la consulta en blanco, que como veis sirve también para traernos cosas. Y, y nada más, con este vídeo yo creo que hemos abarcado la gran mayoría de la casuística a la hora de conectarnos a datos. Si tenéis cualquier duda o comentario, pues en la descripción. eh, y nada, si os ha gustado, pues un subscribe, un like.